La cinemática y sus movimientos. Hola, hoy nos reúne nuevamente física. Hoy vamos a hablar, o vamos a hacer un resumen de la cinemática y sus principales movimientos, ¿sí? Entonces dijimos que la cinemática es la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos, limitándose solamente a la descripción del movimiento, sin tener en cuenta las causas por las cuales se origina ese movimiento. Ya posteriormente veremos la dinámica que se analiza las causas por las cuales se presenta el movimiento. La cinemática solamente describe el movimiento como tal. Entonces vamos a definir unos conceptos respecto a la cinemática, la posición de un cuerpo. La posición de un cuerpo se hace con respecto a una línea recta en el eje X y tomando como punto de referencia el punto cero determinado X, donde se encuentra ese punto, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un cuerpo que está ubicado en la posición 1, un cuerpo que está en X1, aquí como lo muestra esta recta numérica, en la posición X1, teniendo la recta numérica, los números a la derecha, el cero positivo a la izquierda, tenemos que la posición X1 simplemente es menos 4 metros, porque la coordenada X está en metros. Si tenemos un cuerpo en la posición X2, tenemos que la posición de ese cuerpo es 6 metros. Simplemente la posición, repito, es la ubicación de un punto respecto a un punto de referencia con el eje X de coordenadas, ¿sí? Simplemente eso es el punto donde se encuentra un cuerpo con referencia al punto cero con respecto al eje X. Eso es lo que es la posición de un cuerpo. Y X1 y X2 definen sus vectores posición. Recuerden que cuando hablamos de un vector llevamos una flechita encima y es una posición. Ese vector puede ser positivo o negativo. En este caso la posición X1 está a la izquierda del 0, es una posición negativa, X2 está a la derecha, es una posición negativa. Entonces defino, una posición del cuerpo es respecto a un punto de referencia que normalmente es el punto 0 en la recta numérica. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto, veamos el concepto de desplazamiento. Vamos a ver la diferencia que hay entre el concepto de desplazamiento y el concepto de distancia recorrida. Entonces dice, cuando un cuerpo cambia de posición, sufre un desplazamiento. El vector desplazamiento describe un cambio de posición desde una posición X sub I, que es la posición inicial, hasta una posición X sub F, que es la posición final, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a esto, el cambio de posición de una posición inicial a una posición final, definimos el desplazamiento como la posición final menos la posición inicial. Y lo vamos a representar con este símbolo, que es un triángulo que conocemos como la letra griega de delta, que siempre nos habla de un cambio de posición, cambio de temperatura, cambio de tiempo. Cuando hablamos de esta siempre nos especifica un cambio de posición en este lado. Recuerde que aquí lo llamamos posición. Y siempre ese cambio, sea el que sea, es la condición final menos la condición inicial. Aquí estamos hablando de posición final menos posición inicial. Si habláramos de temperatura, habría temperatura final menos temperatura inicial. Por ejemplo, volvemos a este diagrama. Si tenemos el cuerpo en la posición X1 con azul y la llevamos a la posición X2, tenemos que la posición X1 es menos 4 y la posición X2 es 4. Entonces tenemos X1 menos 4 y X2 4. Cambio o desplazamiento es posición final menos posición inicial. Posición final en este caso, X2, que es 4. Posición inicial, X1. Posición X2, 4, menos de la fórmula, y la posición X1 es menos 4. Menos 4. Menos por menos nos da más, entonces nos queda 4 más 4 igual 8. El desplazamiento de este cuerpo, que voy de la posición X1 a la posición X2, es de 8. Un desplazamiento positivo porque es hacia la derecha, se desplaza de izquierda a derecha. Miremos otro ejemplo. X3 es la posición 3, o si X3 es la posición 3,
y x4 es la posición menos 2. Posición inicial, x3, 3 metros, y posición final, x4 menos 2 metros. Desplazamiento es posición final menos posición inicial. x4 es la posición inicial porque se desplaza de ese punto hacia este. Esa es la posición final, x4 menos la posición inicial, que es x3. Me queda posición final, menos 2, y posición inicial, menos de la fórmula, y menos 3, menos 2 y menos 3 es menos 5, que nos indica que este desplazamiento es hacia la izquierda. Y efectivamente, miremos, pasó de la posición x3 a la posición x4, hizo un desplazamiento hacia la izquierda. Este signo menos en el menos 5 me indica que el desplazamiento es hacia la izquierda. Eso es lo que es el concepto de desplazamiento, un cambio de posición, y ese desplazamiento se define como la posición final menos la posición inicial. Para analizar los movimientos se analizan gráficos de posición contra tiempo o posición versus tiempo. Estos gráficos siempre llevan en el eje vertical, llevan las posiciones, y en el eje horizontal va el tiempo, siempre, ¿sí? Entonces aquí tenemos una situación, un cuerpo que inicia en una posición x1, 0, el tiempo es 0 y su posición es 0. Una posición x2 tiene 20 metros en 2 segundos. Una posición x3 en 4 segundos que tiene una posición de 30. Una posición x4 en 6 segundos que es de 30. Una posición x5 en 8 segundos que es de menos 10, ¿sí? Pasó por el punto de partida y siguió hacia la izquierda, ¿sí? Estos deltas, hay un delta 1 que es el cambio de posición entre x1 y x2, un delta 2 que es el cambio entre x2 y x3, un delta 3 que es el cambio de posición de x3 a x4, un delta x4 que es de x4 a x5. Eso es, analizando rápidamente el desplazamiento de un cuerpo en un gráfico de posición versus tiempo, repito, posición siempre en el eje Y y tiempo en el eje X. Esos desplazamientos son, el desplazamiento de 1 sería la posición x2 menos la posición x1, el desplazamiento 2 sería la posición x3 menos la posición x2, el desplazamiento 3 la posición x4 menos la posición x3, y el desplazamiento 4 es la posición x5 menos la posición x4. Y podemos hallar un desplazamiento total de todo el movimiento del cuerpo, que se hace sumando cada uno de estos desplazamientos. El desplazamiento total es el desplazamiento 1, más el desplazamiento 2, más el desplazamiento 3, más el desplazamiento 4. Eso me daría el desplazamiento del cuerpo. Y también puedo hallar el desplazamiento total. Otra forma es tomando la posición final menos la posición inicial. La posición final que tuvo el cuerpo en este movimiento fue x5, menos la posición inicial que era x1. También lo puedo tomar posición final menos posición inicial, que sería el total movimiento, que en este caso sería la posición x5 menos la posición x1. Y aquí viene un término que es muy importante, el término distancia recorrida. Ya cuando hablamos de distancia recorrida, una distancia que recorremos no puede ser negativa, ¿sí? Esa distancia siempre es positiva. Una cosa es desplazamiento, que es un cambio de posición. Distancia recorrida, vamos a sumar los mismos desplazamientos, pero en valor absoluto. Recuerde que el valor absoluto de todo número siempre es positivo. Entonces la distancia que recorremos siempre es positiva, siempre. Un desplazamiento puede ser negativo porque me desplace a la izquierda, o puede ser negativo porque me desplace a la izquierda, o puede ser positivo si me desplazo a la derecha. Pero una distancia recorrida, yo nunca recorro algo negativo. Una distancia recorrida siempre es la suma de los desplazamientos, pero en valor absoluto, ¿sí? Esa es la diferencia entre el desplazamiento y la distancia recorrida. El desplazamiento puede ser negativo o positivo. La distancia siempre que yo recorro es un valor absoluto. O sea que un desplazamiento simplemente es con respecto a una posición y decir lo hago a la derecha o lo hago a la izquierda. Teniendo estos conceptos vamos a mirar los diferentes movimientos de la cinemática. Entonces el primer movimiento es el movimiento uniforme rectilíneo. ¿Sí? O también conocido como MUR, movimiento uniforme rectilíneo. Este movimiento, ¿qué nos presenta? Nos presenta una característica. Si yo cojo un gráfico de posición contra tiempo, recuerden que los gráficos son posición X y tiempo.
que puede ser en segundos, y la posición digamos que la damos en metros. Si yo hago un gráfico en este movimiento, este gráfico me va a dar una línea recta, ¿sí? Esta línea recta me muestra que el desplazamiento del cuerpo siempre se hace a velocidad constante, ¿sí? Ese desplazamiento, si yo tengo un tiempo t1 y una posición x1, si lo hago, digamos, un segundo después, ¿sí? Una posición t2 y un tiempo t2 y una posición t2, esta distancia recorrida en la misma unidad de tiempo es constante, ¿sí? Y si yo le hallo la pendiente a esta recta, la pendiente, recordemos que la pendiente de una recta se define como m, que sería x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Esa pendiente de esa recta me va a dar la velocidad con que se desplaza el cuerpo, la velocidad. Esa velocidad la vamos a simbolizar o representar con la letra V, ¿sí? La pendiente de esta recta es la velocidad, y recordemos que una recta tiene como ecuación, tiene una ecuación de la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente, x la variable, posición, y b es el intercepto con el eje de las x. En este caso el intercepto con el eje de la x es 0, o sea que esto me quedaría que la posición es igual a la pendiente, pero la pendiente dijimos que es la velocidad por el tiempo. Entonces, esta es la ecuación que en el MUR me va a permitir determinar la posición de un cuerpo. Y si utiliza mucho es la fórmula de despejando velocidad, que es nuestra variable. La velocidad se define como la distancia recorrida en la unidad de tiempo. Esta es la ecuación de velocidad que voy a trabajar en el MUR. La velocidad es igual a la distancia recorrida o posición recorrida con respecto al tiempo. Esto cuando el cuerpo ha partido del origen. Si es un cuerpo que ha partido de una posición fuera del origen, ¿sí? Que parte por acá, de una posición x0, fuera del origen, fuera del 0, entonces ya la ecuación de esta recta ya se convierte definitivamente en la ecuación de y igual a mx más b, y x dice que es igual a x0 más b por t. Este x0 es la posición inicial, pongámoslo por acá. x0 es posición inicial. ¿Sí? Cuando el cuerpo parte de una posición distinta al origen. Estas son las dos ecuaciones de este movimiento. Pongámoslas por acá. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. O también tenemos que posición es igual a x0 más velocidad por tiempo. El gráfico que caracteriza a este movimiento es el gráfico de posición contra tiempo, que es este que vemos aquí. Hay otro gráfico que sería el gráfico de velocidad contra tiempo, un gráfico de velocidad contra tiempo, que nos dice que la velocidad en este movimiento siempre es la misma. A medida que pasa el tiempo, la velocidad es constante. Acá, este movimiento se da con velocidad constante. O sea, que en un segundo, si recorre 10 metros de 0 a 1 segundo, de 1 a 2 segundos también recorre 10 metros, de 2 a 3 segundos también recorre 10 metros. Siempre recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, básicamente, estos son los dos gráficos de este movimiento: el gráfico de posición contra tiempo y el gráfico de velocidad contra tiempo. Este MUR tiene la característica de que, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Aquí la velocidad nunca cambia en este movimiento. En el MUR esa es la principal característica. Velocidad constante y el cuerpo recorre distancias iguales
en tiempos iguales. ¿Listo? Eso es una rápida visión de lo que es el movimiento uniforme rectilíneo. Vamos a pasar a un segundo movimiento, y es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Ya en este movimiento entra un nuevo concepto, y entra el concepto de aceleración. Es el primer concepto que acá, el concepto de aceleración, que lo vamos a representar con la letra A minúscula. ¿Y qué es la aceleración? Es el cambio de la velocidad con el tiempo. ¿Sí? Si lo fuéramos a hacer matemáticamente diríamos aceleración es el cambio, y recuerda que ya vimos que cambio es la letra griega delta, de la velocidad con el tiempo. Y si definimos su fórmula, decimos que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial con el tiempo. ¿Sí? La aceleración se define como velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Sí? Sobre el tiempo. Y decimos que V sub F es velocidad final, V sub I es velocidad inicial, ¿sí? Aceleración, ya dijimos que es A, ¿sí? Aquí el concepto de aceleración, como es una velocidad con el tiempo, de pronto allí me faltó las unidades de velocidad. Las unidades de velocidad las voy a definir acá. Se puede dar en el sistema MKS, se trabaja como metros por segundo. En el sistema CGS se trabaja como centímetros por segundo, ¿sí? Y también se puede dar en otros sistemas, pero otro que mucho se utiliza es el kilómetro por hora o sobre hora. Y en las unidades de aceleración, unidades de aceleración son en el sistema MKS es metro por segundo cuadrado, o sea, los metros por segundo, cada segundo que aumenta la velocidad, porque es un cambio en la velocidad. En el sistema CGS se da en centímetros por segundo cuadrado. Kilómetro por hora cuadrado no se utiliza porque es una unidad muy rara de utilizar, ¿sí? Esto es el primer concepto que tenemos en el movimiento uniforme, un rectilíneo uniformemente acelerado. El concepto de aceleración, que es un cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Listo. Este movimiento tiene tres ecuaciones básicas, ecuaciones o fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Son tres básicas. Una me dice que x es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. La otra me dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y la otra fórmula me dice que dos veces la aceleración por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Ya nosotros conocemos cada una de estas variables, x es distancia, b sub i es velocidad inicial, t es tiempo y a es aceleración. Esas son las variables. Estas son las ecuaciones de este movimiento, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
Las que vimos allá eran para el MUR, movimiento uniforme rectilíneo, porque allá no hay aceleración, allá no hay cambio de velocidad. Aquí el cambio de velocidad, la velocidad cambia con respecto al tiempo. En el MUR la velocidad permanece constante. Miremos los gráficos de este movimiento. Gráficos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Entonces, tenemos el gráfico de posición contra tiempo. En este, el cuerpo no recorre distancias iguales en tiempos iguales, recorre distancias diferentes en tiempos iguales. ¿Por qué? Porque su velocidad va cambiando. Entonces, la posición puede crecer más rápidamente. Este gráfico es así. El cambio de posición con respecto al tiempo es muy grande, ¿sí? Por ejemplo, aquí en un segundo, en un t1, digamos que en un t1 recorrió x1. En ese mismo t1, si lo miramos aquí, en esa misma unidad de tiempo de t1 a t2, el cuerpo ya recorre una distancia más grande, ¿sí? Ya recorre una distancia un poco más grande. ¿Por qué? Porque su velocidad va cambiando. Entonces el gráfico de posición contra tiempo ya no es una línea recta, ya es una curva que crece más rápidamente. El segundo gráfico, el otro gráfico es velocidad contra tiempo. Aquí ya la velocidad no es constante como nos daba ya en el movimiento uniforme rectilíneo. Aquí la velocidad cambia con el tiempo. La velocidad, si es acelerado, va aumentando con el tiempo, ¿sí? La velocidad V aumenta con el tiempo, ¿sí? Recordemos que en el MUR la velocidad con el tiempo era constante, ¿sí? No cambiaba. Esto en el MUR, en el movimiento uniforme rectilíneo, la velocidad era constante, no cambiaba. El otro gráfico que podemos tener acá es el gráfico de aceleración contra tiempo, ¿sí? Pero ¿qué nos dice este movimiento? El mismo título dice movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. O sea, aquí la velocidad cambia y aquí la que es constante es la aceleración. La aceleración es constante. La aceleración es constante, no cambia con el tiempo. ¿Qué quiere decir la aceleración? Ya dijimos, es el cambio de velocidad con el cambio en el tiempo. Si un cuerpo arrancó desde 0 al 1 segundo ya tenía 10 metros por segundo de velocidad y la aceleración es 1 metro por segundo cuadrado, en el segundo ya la velocidad va a ser 20 porque aumenta 10 metros por segundo, cada segundo su velocidad. Su velocidad va aumentando 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30 metros por segundo. La velocidad cambia en 10 metros por segundo cada segundo. Esto es lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Miremos el otro movimiento se llama caída libre y lanzamiento vertical. ¿Qué es caída libre? Si yo tengo este objeto y lo dejo caer, cae libremente, sin imponerle una velocidad, solamente lo suelto, él cae libremente, ¿sí? Eso es caída libre. El lanzamiento vertical es yo lanzar un objeto de abajo hacia arriba con una velocidad inicial. Este movimiento de caída libre y lanzamiento vertical es un caso especial, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en el eje vertical y con aceleración constante y se llama la aceleración de la gravedad, que es, como dijimos, es constante y se representa con la letra G y tiene un valor de 9,8 metros por segundo cuadrado.
esa siempre es una constante. Entonces, por ser la caída libre del lanzamiento vertical, por ser un caso especial del MROA utiliza las mismas ecuaciones del MROA, pero ya en el eje vertical y con una aceleración constante. O sea que sus fórmulas son Y es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. B sub F es igual a B sub I más aceleración de la gravedad por tiempo. Y la otra es que 2 veces la gravedad por la altura o por Y es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Aquí hay que tener en cuenta varias cosas. En caída libre, B sub I, como es caída libre, siempre va a ser 0 metros por segundo. La velocidad inicial va a ser 0 metros por segundo. Eso hay que tenerlo en consideración en caída libre. Y como vamos a considerar el movimiento hacia abajo, es una aceleración positiva, porque el cuerpo a medida que va bajando va aumentando su aceleración. Vamos a trabajar G como 9.8 metros por segundo cuadrado. Positiva, hacia abajo la aceleración es positiva. En lanzamiento vertical, la que es 0 es la velocidad final, ¿sí? La velocidad final es 0. Cuando usted lanza un objeto hacia arriba y cuando llega a la máxima altura, la velocidad es 0. Llega a la máxima altura porque él va perdiendo velocidad a medida que sube. Cuando llega a la máxima altura, es 0 y vuelve y arranca hacia abajo en caída libre. Entonces, en lanzamiento vertical, la velocidad final es 0. Y G lo vamos a considerar con signo negativo, menos 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque un cuerpo hacia arriba va perdiendo velocidad, se va desacelerando, pierde 9.8 metros por segundo cada segundo, su aceleración es menos 9.8 metros por segundo cada segundo. Lo tomamos al contrario de los libros y los de física lo toman al contrario, toman este negativo y este positivo, pero lo toman es por la dirección del vector, no como valor, sino porque el vector hacia abajo es negativo y el vector hacia arriba se considera positivo. Pero nosotros lo vamos a considerar en caída libre la aceleración positiva y en el lanzamiento vertical la aceleración negativa. Aquí los gráficos pues son los mismos gráficos del MUR, del MURA en el eje de las X. Este sería el lanzamiento caída libre y lanzamiento vertical. Vamos para el otro movimiento y es el lanzamiento de proyectiles o tiro parabólico. Este movimiento ya sí tiene mucho más ecuaciones, es una combinación del MUR, o sea, el movimiento uniforme rectilíneo, y del MRUA, del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Perdón, el MUR en el eje X, y el MRUA en el eje Y. Sí, estos dos movimientos se presentan en el tiro parabólico y el lanzamiento de proyectiles. Miremos cómo se presenta el movimiento. ¿Sí? Supongamos que lanzamos un objeto con una velocidad inicial y un ángulo de lanzamiento. Ese objeto hace este desplazamiento, ¿sí? Entonces ese objeto lo lancé con una velocidad inicial y con un ángulo con respecto al eje de las X. Este es el eje de las X y este es el eje de las Y. Él presenta los dos movimientos, la velocidad va cambiando a medida que sube. Tiene un cambio de velocidad en el eje Y y tiene un cambio de velocidad en el eje X. ¿Sí?
tiene un cambio de velocidad en el eje X y tiene un cambio de velocidad como vectores en el eje Y. ¿Sí? Este cuerpo lo lanzo con un ángulo inicial y una velocidad inicial y hace este movimiento, se va desplazando así. ¿Por qué hace este movimiento? Inicialmente, como tiene velocidad, va subiendo hasta que llega a una máxima altura. Esta la vamos a llamar YM, que es la máxima altura. Él hace el recorrido y cae por acá. ¿Sí? ¿Por qué va haciendo ese movimiento? Porque la gravedad en el eje Y está trabajando, está haciendo que el cuerpo vaya perdiendo altura. Entonces va moviéndose en X y la gravedad lo va trayendo hacia el centro de la Tierra. Entonces tiene una máxima altura, que la llamamos YM, y tiene un desplazamiento horizontal máximo, que lo vamos a llamar XM. Este movimiento además tiene un tiempo de subida, tiene un tiempo subiendo, tiempo de subida, y tiene un tiempo de bajada, T sub B. Este tiempo de subida y este tiempo de bajada, si lo sumamos, lo vamos a llamar el tiempo de vuelo. ¿Sí? Tiempo de vuelo. Digamos que esas son las variables que tiene este movimiento. Vamos a definir sus fórmulas, sus ecuaciones. Entonces, primero, dice, fórmulas. Entonces, Ym o altura máxima es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo de lanzamiento al cuadrado sobre 2 veces G. XM, o sea, alcance máximo horizontal, es igual a velocidad inicial al cuadrado por el seno doble del ángulo de lanzamiento, seno doble, no al cuadrado, sobre G. Tiempo de subida, que es igual al tiempo de bajada. El tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. Este tiempo es igual a B sub I, seno del ángulo, sobre G. Tiempo de vuelo. Yo puedo decir que el tiempo de vuelo o el tiempo que dura en el aire es igual a 2 veces B sub I, seno del ángulo, sobre G. Si observamos, el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida. O también puedo decir que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. ¿Sí? Tengo otra ecuación que es posición en cualquier instante. Posición en cualquier instante. O sea, la posición en X y en posición en Y, o sea, la posición, lo que ha subido en Y y lo que ha recorrido en X en cualquier instante. ¿Sí? Esas posiciones son para X. Como en X tiene un muro, para X su posición en cualquier instante de tiempo es igual a velocidad inicial por el tiempo por el coseno del ángulo. Y en Y dice que la posición es velocidad inicial por el tiempo por el seno del ángulo menos gravedad, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto es la posición del cuerpo en cualquier instante. Y nos faltan dos últimas ecuaciones en este movimiento. Las dos últimas es velocidad en X, velocidad en cualquier instante. En cualquier instante. El cuerpo en cualquier instante tiene una velocidad en X. Recordemos, en X dijimos que es un muro, su velocidad es constante y es la componente del vector velocidad en el eje X. Esa componente es velocidad inicial por el coseno del ángulo. Ojo, esta velocidad es constante, no cambia porque en X presenta un muro. ¿Sí? Y la velocidad en Y es igual a la velocidad a B sub I por seno del ángulo, componente en Y, menos lo que pierde por la atracción de la gravedad, menos gravedad por tiempo. Estas son las 8 ecuaciones que me caracterizan el tiro parabólico o lanzamiento de proyectiles.
Y por último, tenemos el movimiento semiparabólico. O también se conoce como lanzamiento horizontal. ¿Sí? ¿Qué sucede con este movimiento? Si yo tengo una superficie, una mesa, una superficie plana, o un edificio a una altura determinada, digamos que esta es la superficie de la Tierra, esta es la Tierra, o la superficie de la Tierra, y resulta que viene un objeto o una persona, un objeto viene rodando por acá con velocidad constante. ¿Sí? Un objeto que trae una velocidad horizontal, o sea, velocidad en X. Aquí trae una velocidad en X, una velocidad inicial o una velocidad en X. Cuando este cuerpo llega acá, ¿qué hace? El movimiento que hace este cuerpo, si no existiera la gravedad, el cuerpo seguiría moviéndose así, ¿sí? Seguiría moviéndose así. Si no hay gravedad, ¿cierto? Pero como existe la gravedad y el cuerpo llega acá, lo que hace es esto. Cae en este sentido, ¿sí? Cae así, hasta que llega a este punto, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el eje Y? Si el cuerpo llega acá sin velocidad y yo lo dejo, cae libremente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en el eje Y tiene una caída libre. Y en el eje X, este movimiento tiene un movimiento uniforme rectilíneo. En X se comporta como un muro. En X es muro. Movimiento uniforme rectilíneo. Y en Y es caída libre. Caída libre. ¿Sí? ¿Por qué? Repito, porque si el cuerpo llega acá y cae y no va a ir velocidad, caería libremente, ¿cierto? Por eso en Y es caída libre, ¿sí? Entonces este cuerpo a medida que va recorriendo, tiene una velocidad en X y tiene una velocidad en Y. Tiene una velocidad en X y tiene una velocidad en Y. Cuando llega a la Tierra, cuando llega al piso, también tiene una componente de velocidad en Y y una componente de velocidad en X. Lo que quiere decir que tiene una velocidad. Y recuerde que dijimos, cuando vimos vectores, que todo vector se puede descomponer en una componente en X y una componente en Y. Tiene un vector en Y y un vector en X, y este sería el vector velocidad. Cuando toca el piso, tiene una velocidad un instante antes de tocar el piso. Ya cuando toca el piso, su velocidad es cero. Entonces este cuerpo está cayendo, tiene una altura, que la vamos a llamar Y, y además cuando cae, recorre una distancia en X, que lo vamos a llamar el desplazamiento en X. Esas son las características de este movimiento. Veamos sus fórmulas. Entonces recordemos que vimos que en X, en el eje X, es un muro. Y recordemos que la única fórmula que tenemos en el eje X para el muro es que X es igual a la velocidad por el tiempo. Es la única fórmula que tenemos en el eje X para este movimiento. El movimiento en el eje X es independiente del movimiento en el eje Y. Y en el eje Y, tenemos caída libre. ¿Sí? Caída libre. Y recuerda, dijimos que en caída libre dijimos que la velocidad inicial era igual a 0. Para caída libre, ¿sí? Para caída libre la velocidad inicial es 0, pongámoslo V sub I o V sub 0, es lo mismo, ¿sí? Entonces en Y la velocidad inicial es 0. Las fórmulas que tiene este movimiento son Y es igual a un medio de G por tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial es 0, entonces no la vamos a incluir acá. Velocidad en Y en cualquier instante es igual a gravedad por tiempo. Y velocidad final o velocidad en Y en cualquier instante es igual
a velocidad, A es igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Y hay una última fórmula en este movimiento, que es la fórmula de la velocidad cuando llega al piso, que como es un vector resultante, es la raíz cuadrada de la velocidad que tenga en X cuando llega, más la velocidad en Y cuando llega al piso. Estas son las ecuaciones del movimiento semiparabólico o lanzamiento de proyectiles, ¿sí? ¿Por qué se dice semiparabólico? Porque forma la mitad de una parábola. Semi es medio, porque una parábola sería así completa, ¿sí? Una parábola sería así completa. Aquí es semi porque es media parábola. El prefijo semi es medio, la mitad, ¿sí? Esas son las ecuaciones del movimiento semiparabólico o lanzamiento de proyectiles. En pocas palabras, estos son los principales movimientos que se estudian dentro de la cinemática. Nos queda faltando un movimiento que es el movimiento circular uniforme, que lo vemos posteriormente. Pero lo que hemos trabajado hasta el momento es hasta acá, hasta el lanzamiento horizontal o movimiento semiparabólico. Este es un resumen de lo que hemos trabajado hasta el momento. Esto es todo por hoy. Espero que me sigan en Facebook como Profe de Valencia y se inscriban a mi canal. Muchas gracias.